el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. Cuando Pablo subió hasta la montaña de Peñalara para preguntarse qué iba a hacer con su vida, no sabía que estaba padeciendo síndrome del quemado. Aquella fue la puerta que le abrió el mundo de la psicología y del coaching. En esta conversación y de su mano, vamos a entender qué es y cómo se trabaja en esta disciplina y su aplicación para el emprendimiento. También vamos a conocer qué son los Personal Boards de Ancla, como el sostén y red de protección de los emprendedores entre sí. Querido Pablo, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Muchas gracias, Toñi. Para nuestros escuchantes que no sepan, este podcast también se produce en audio. En audio, por supuesto, en vídeo. Y hoy estrenamos un nuevo entorno que es como más televisivo y menos radiofónico. Y os invito a que lo podáis ver. Con nuestro fondo Ancla ha quedado súper bonito. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar. Pablo es miembro del equipo ejecutivo de Ancla. Viene aquí para hablarnos de varias cosas muy interesantes que nos han tratado en este podcast. Nos va a contar acerca del síndrome del quemado que sufrió en carne propia. Nos va a hablar de lo que es el coaching y también nos va a hablar de una de las herramientas más poderosas que ofrecemos en Ancla a nuestro entorno emprendedor, a nuestra comunidad emprendedora, que son los Personal Boards. Así que, avanti. Me contabas en la preparación de la entrevista, Pablo, que tú siempre has tenido desde chiquitito vocación por el servicio a los demás. De hecho, de chiquitito querías ser o granjero o bombero. Pero tus pasos te llevan por un camino muy diferente a este que me contabas. Acabas en Google, en la macro internacional corporación, y yo, claro, me sorprendo mucho de que esos pasos te llevaran a ese destino tan contra natura. ¿Cómo acabaste ahí? Pues, a ver, como bien dices, ¿no? Todo mi entorno, mi familia, son médicos, profesores, enfermeros, todo muy de contribuir, ¿no? Y de cuidado al otro. Y yo creo que hay que remontarse a mi época de adolescencia, que yo era muy buen estudiante y bueno, pues daba bastantes pocos problemas, ¿no? Hasta el día que mi padre me dijo: Pablo, yo creo que tú tendrías que ser médico. Y me salió la rebeldía de la adolescente. Y entonces mi gran acto de rebeldía fue decidir hacer teleco en vez de medicina, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Porque yo ahora lo pienso ahora como padre y digo, joder, pues vaya drama, ¿no? Pero para mi padre fue un drama el ver que yo hacía algo distinto, y él siempre me dijo, si en algún momento me echaba atrás, que él me apoyaría, ¿no? Y de hecho en primero, segundo y tercero de teleco, que yo no se me daba especialmente bien porque tampoco me gustaba especialmente, me estuve planteando volver a hacer el bachillerato, porque para asegurarme de que mi padre no pudiera salirse con la suya, lo que hice fue hacer el bachillerato tecnológico en vez del mixto que combinaba biología y tecnología. Y nada, al final llegué a tercero después de mucho sufrimiento y dije, pues ya acabo. Me sale más rentable acabar teleco y luego, si eso, entrar en medicina como posgraduado, porque hay un cupo de plazas, entonces era más sencillo incluso por notas de corte y demás. Y claro, me fui a hacer el doble título a Francia, empecé a hacer la intensificación en negocio, porque yo cuando hice teleco dije, pues lo hago porque se me dan bien los números, no se me da bien el dibujo técnico, por eso no hago industriales. Y entonces me pongo a
hacer una ingeniería porque en aquella época contrataban a mucho ingeniero para temas de negocio. Entonces dije, va, pues si me gusta lo técnico me puedo dedicar a ello, y si no, pues me puedo dedicar a temas de negocio. Y no me gustó lo técnico. Tengo amigos que son ingenieros de verdad, yo no soy ingeniero. Siempre me presento como tal, pero nunca lo he sido. Y nada, me fui a Francia, hice la intensificación en negocio, entré en Orange a hacer las prácticas de fin de estudios como Product Manager, y vi que pues, la parte de negocio se me daba bien, la parte relacional, de influir, y bueno, pues estuve allí, entré dentro del programa de Jóvenes Talentos de Orange, pero me volví a Madrid porque, bueno, pues como quien dice, por amor, ¿no? Entré en consultoría estratégica, me comí toda la reestructuración bancaria, que fue una época de muchísimo aprendizaje y mucho... Ahí sí que yo creo que también salía un poco a relucir mi parte de servicio, ¿no? Monté una ONG que hacíamos asesoramiento, mentoring financiero para emprendedores y salían cosas terroríficas, ¿no? Como gente que había ganado 60 euros en un año y pensaba que su negocio le iba bien sin imputar ni una sola hora de su tiempo. Y pensaban que les iba bien. Y pensaban que les iba bien, ¿no? Entonces, eran optimistas por naturaleza. Ayudamos a unas pocas personas y me di cuenta de eso, del impacto. Y un día a las 2:30 o 3 de la mañana que llegué a casa, dije, y ya vivía con mi mujer, me la encontré dormida en el sofá y dije, ¿qué hago yo aquí? Si esto no es para mí. Si estoy echando 14, 15, 16 horas a algo que no me llena, ¿no? Y fue cuando se cruzó Google en mi camino. Entonces, en Google, al principio fue mucha fiesta, pues no es una empresa, sobre todo era una empresa que te permitía muchísima libertad. Mientras tú cumplieras con tus objetivos, daba un poco igual lo que hicieras, había muchísima formación. Entonces, para mí era un paraíso, ¿no? Salir de consultoría mucho más estructurado, mucho más estricto, a poder ir construyendo. Y bueno, ahí monté el programa de mentoring cuando se inauguró Google Campus, que yo creo que fue mi primera conexión con el mundo emprendedor. Pero yo seguía dentro de esa rueda de estoy haciendo lo correcto, ¿no? Algo que está bien, socialmente aceptado, todos mis amigos estaban muy contentos conmigo. Yo iba dando pasos en la vida. Lo único que nunca me había planteado si estaba haciendo lo que yo quería hacer. No, ¿no te lo pensabas? No. Yo notaba algo de fricción por aquí. Pero estabas cómodo con el dolor, ¿no? Sí, eso es parte de lo que siempre desde pequeño he hecho bastante deporte y parte del entrenar es sufrir, ¿no? Entonces, siempre he estado cómodo con ese sufrimiento y también, pues bueno, mis padres siempre me han empujado a dar un poquito más y dar un poquito más, sobre todo en la parte de estudios, ¿no? Entonces, creo que esa exigencia la he ido llevando en los distintos aspectos de mi vida. Entonces, parte de esa exigencia no era, pues, ya que me he propuesto esto, lo voy a hacer muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto en el que las cosas me empiezan a ir un poco peor dentro de la empresa y fue justo cuando había empezado mi formación en coaching. Eso es lo que te voy a preguntar ahora. Tú padeciste síndrome del quemado. ¿Cómo llegaste a ese estado? Me desnudo. Aquí se viene a hacer striptease, ya lo sabes. Tú ya sabías dónde venías, además eres de la casa. No puedes decir que no lo sabías. En febrero 2020, justo antes de que nos confinaran, yo estaba en un evento en Las Vegas, en Los Ángeles con mi equipo, el equipo al que pertenecía y el equipo más grande en el que estábamos. Y eso, yo en mi carrera en Google todo ha ido muy bien, había ido promocionando, estaba muy bien reconocido, etcétera, etcétera. Y en aquel momento pertenecía a un equipo regional, ¿vale? Porque yo dije, cuando me moví de equipo, en primer lugar era para huir de un jefe y en segundo lugar era para acercarme a producto que me permitía ver la otra parte de Google, ¿no? Porque Google es una empresa de producto, pero los que pagan la fiesta es toda la parte de los anuncios. Y yo trabajaba para la parte de anuncios.
Entonces dije, bueno, pues a lo mejor siendo ingeniero podría cambiar. Entonces empecé a trabajar por un equipo regional y estábamos con ese equipo y el equipo al que pertenecíamos, que era más grande, ¿no? Y yo tenía un compañero, un indio británico que era muy guasón y que teníamos una relación pues, muy estrecha, ¿no? Ya llevábamos años trabajando y teníamos esa confianza de hacernos bromas y demás. Y estábamos en una actividad de equipo y él salió a hacer un juego de memoria, de estos de dar la vuelta a 2 imágenes con una persona que yo no conocía, que era negra. Ujú. Y el negro le dio la vuelta a una imagen que era una foto de un mono. Y yo le dije a mi compañero, se parece a ti. Y al día siguiente mi compañero me dijo, te he salvado el cuello. Y yo, ¿por qué? Siempre estás de broma, tal. No, y él dijo en ese momento, ¿qué pasa, Pablo? ¿Te estás convirtiendo en un racista? ¿Te dijo tu amigo? Sí. Parte de la Sí, broma, pero ¿no? de la broma, claro. Y al día siguiente vino y me dijo, te he salvado el cuello. Y yo le dije, ¿estás de broma? Y no, y me dice, en serio, esta persona ha venido a decirme si era un insulto contra él. Y era como, pues, si no le conozco, ¿qué voy a insultarle? ¿Sabes? Si no, ¿sabes? Me volaba la cabeza. Y me dijo, no te preocupes, le he dicho que era algo entre nosotros y que no tenía absolutamente nada que ver con él. 5 días más tarde recibo un email de que me empiezan a investigar por violar las políticas y el código de conducta de Google. Tremendo. Todos mis compañeros de la oficina, con los que comparto la historia, dicen, joder, si necesitas testimonios, si necesitas apoyo, nosotros escribimos lo que sea, porque era como, joder, tú siempre estás ayudando a todo el mundo. Tú siempre estás apoyando a la gente. Y fue un mes de investigación. Justo cuando nos habían confinado, yo trabajaba para la vertical de viajes, un pico de trabajo increíble porque todos los anunciantes estaban viendo a ver cómo podían salvar el año, intentando saber qué mercados abrían, qué no. Y estábamos ahí intentando hacerlo. Me destruyó la autoconfianza. Hablé con la persona que estaba llevando la investigación y me dijo, Pablo, creo que es un caso inconcluyente porque hay personas que dicen que sí lo has dicho, otros que no, otros que había intencionalidad, otros que sí. He entrevistado a 7 personas, pero le voy a preguntar al que te denunció a ver si está de acuerdo en que aparquemos el caso. Y fue como, joder. Y yo en aquel momento me quedé tranquilo. Unos días más tarde, chat interno. Oye, que vas a recibir un email que te hemos encontrado culpable. Y que vamos a tomar medidas disciplinarias contra ti, incluyendo la posibilidad del despido. Ahí ya me llevo por delante. Me costaba contestar emails. Yo en aquel momento no era consciente de que pues, estaba teniendo crisis de ansiedad, de que estaba completamente bloqueado. Todo esto le he puesto nombre años después, ¿no? Tardaron un mes en tomar una decisión de qué hacían conmigo. Subió hasta el vicepresidente y bajó y se lo comunicaron a todos. Entonces Pablo ya era el racista. Tuve conversaciones con el jefe de mi director diciendo que, comparándome con amigos suyos homófobos, cosas que para mí fueron al final un detonante de plantearme si yo quería seguir en esa empresa o no. Claro. Y vi que mis valores no estaban alineados. Pero una vez más, mi exigencia me llevó a demostrar que yo no era un racista, que yo podía hacer las cosas bien y que yo decidía cuando me iba de Google. ¿Y nunca te planteaste, Pablo, hablar con el que te denunció de cara a cara? Tuve que hablar con él para pedirle perdón. Y ya. No podía comunicarme con él por todo el proceso. No, el procedimiento no te permitía hablar con él. No. Es algo bastante inquietante, ¿no? Bueno, son las políticas de la empresa y es lo que hay. Entonces, el resultado fue que no me despidieron, pero me iban a promocionar. Claramente no me promocionaron. Me pusieron una adenda a mi ficha de empleado, que la próxima vez que estornudara un poco fuerte o tosiera, a la calle. Uh-huh. Y nada, luego también redundó en que no solo eso, que me iban a bajar un escalón la nota de la evaluación. Para la promoción. Sí. Interna. ¿Qué pasó? Que luego cambiaron las políticas de recursos humanos y me pusieron la nota más baja.
Con lo cual ni refresco de sueldo, tal. Y yo había estado currando como un perro. Sí, te penalizaron por todos los lados o sea, era como ejemplarizante, ¿no? Como una sanción ejemplarizante. Justo. Entonces, en ese momento yo me empiezo a plantear si estoy bien o no. ¿Dónde estoy? Y unos meses más tarde, en septiembre, a finales de septiembre, hice una barbacoa con un amigo y su mujer, era la primera vez que coincidía con su mujer, los dos arquitectos, y también estaba con mi mujer, que es médico. Y, y recordaré siempre esa conversación, porque Malu, la mujer de mi amigo, me dijo, claro, 2 arquitectos y un médico. Vivir sin propósito es mediocre. Y a mí me quemó todo esto, que fue como, joder, a lo mejor ha tocado hueso. Y me empecé a plantear. Entonces yo había estado haciendo coaching, el coaching me había ayudado a rebotar ¿Cómo en encuentras esa el coaching en tu vida? A través del que era mi mejor amigo de Google, que había empezado a hacer coaching y me dijo, joder, Pablo, creo que esto te cuadraría un montón. Eso fue en el proceso de investigación, durante ese proceso. Fue antes. Yo me había apuntado y empecé 2 días antes de que nos confinaran. A recibir la formación. A recibir la formación. Sin haber sido coacheado, ¿no? Sin haber sido coacheado, efectivamente. Vale. Y durante el proceso, mi amigo, que iba unos meses por delante, me dijo, oye, esta compañera mía quiere hacer prácticas, ¿por qué no pruebas con ella? Y me estuvo haciendo coaching y me ayudó un montón. Entonces lo viví en mis carnes y luego cuando yo empecé a hacer prácticas con invitados de otros de mis compañeros en la formación, vi el impacto que tenían en sus vidas, ¿no? Personas que estaban al borde del colapso y que eran capaces de rebotar, tomar responsabilidad, de tomar decisiones, de acercarse a personas con las que antes eran incapaces de hablar y demás. Entonces, cuando Malu me dice lo del propósito, yo empiezo a plantearme, oye, ¿cuál puede ser mi propósito? Y acabo mi formación en coaching en diciembre de 2020 y yo, de los 30 alumnos que éramos, yo soy el último en hacer el examen. Y jamás había sentido tanta gratitud. Entonces dije, por aquí tengo que tirar. Y entonces, como buen ingeniero, empecé a plantearme, ¿no? Para que yo sea una solución a un problema, tengo que identificar dónde está el mayor problema, ¿no? Y estuve pensando de dónde podía poner mi foco. Porque ahora mismo, bueno, y de aquella también levantabas una piedra y salían 120.000 coaches, la mitad formados, otros sin formar. Es una palabra muy manida, ¿no? Sí, ahora y vamos también a hablar de ello. muy denostada. Entonces dije, ¿quién tiene uno de los mayores retos? Y dije, joder, pues los fundadores, ¿no? Los CEOs de startups, ¿cuándo pasan al final de una fase seed a una fase scale-up? Cuando tienen que pasar de ser ejecutores a ejecutivos y líderes, ¿no? Porque al final los skills que me permiten hacer una cosa no tienen por qué ser los otros y hay un gap muy grande. Entonces hice un piloto a través de Google Campus con un par de emprendedores con los que fue muy, muy bien. Y aparte, pues eso, amigos míos que tenían amigos emprendedores, pues y en aquel momento yo también hacía coaching a cualquiera que se dejara coachear. Porfa, déjate. Claro. Y cobraba una mierda y que trabajaba 1000 horas y... No te va a doler. Justo. Luego les dolía, ¿eh? Pero llamé a algún cliente con el que tenía muy buena relación, que se había ido a montar su propia startup. Entonces, bueno, fui desarrollando esa parte. Luego me formé en coaching de equipos porque me di cuenta que donde tenían el mayor reto era con las personas, por lo general, con los equipos, con los co-founders. Y empecé a desarrollar esa pata. Entonces yo seguía con mi trabajo en Google, viendo cómo me remotivaba para que esa marca, ¿no? A fuego que yo sentía que me habían hecho, se fuera borrando a base de mi buen hacer. Y en 2021 yo de aquella ya tenía 2 niños y me echaba entre 8 y 10 horas en Google, luego tenía entre 8 y 12 procesos de coaching en paralelo, tanto individuales como de equipos, alguna formación y los 2 niños. Un día llegué... creo que fue un lunes, abrí el correo y me tiré 2 horas y media mirando el correo sin saber qué leches hacer.
O sea, quieres decir que te quedaste paralizado. Paralizado, bloqueado, completamente. Yo miraba el correo y mi mente era como si estuviera apagada, desconectada. Al día siguiente funcionaba normalmente. 2 días más tarde, ese jueves, hablo con mi jefe y me dice: oye, Pablo, ¿te acuerdas lo que pasó? Te hemos vuelto a no promocionar. Te dijo eso, así. Porque, bueno, pues como tenías un Needs Improvement, que era la nota más baja, tienes que seguir aquí demostrando para que te podamos promocionar. Y yo me puse a temblar. Tienes que seguir en el purgatorio. Eso es. Me puse a temblar. Literalmente. Literalmente, sí. Mi cuerpo entró en shock y no lo podía controlar. Entonces yo estaba hablando con mi jefe por videoconferencia, así, en casa. Y nada, me fui al médico de familia, que encontré por arte de Birli Birloque cita ese mismo día. ¿De qué síntoma tener esos temblores? Te lo digo porque hay gente que no lo sabe. Los seres humanos y el resto de mamíferos, cuando tienen una situación de mucho estrés, el último recurso que tenemos para liberar ese estrés es ponernos a temblar, que es cuando el cuerpo toma el control porque ya no sabe qué otra cosa hacer, ¿no? Entras o en shock y te paralizas y te bloqueas, que hay gente pues, que tiene hemiplegias, que se le queda bloqueado medio cuerpo, se queda bloqueado. Y la forma más natural de hacerlo es ponerse a temblar. También Entonces, puedes perder luego el conocimiento. y puedes Es perder la el fase conocimiento. Sí, anterior. Efectivamente. Es cuando ya el cuerpo se está quedando sin recursos para liberar estrés. Y el médico de familia en 3 minutos me dijo: te vas a tomar esta pastilla que te va a generar más dependencia. Te va a generar dependencia, vas a necesitar cada vez tomar más para encontrarte bien, y esta otra para dormir, porque la primera no te va a dejar dormir. Básicamente un ansiolítico y una pastilla para dormir. Y en aquel momento yo dije, yo soy muy burro, entonces dije, lo voy a hacer todo con terapia. Había contactado con una amiga, una muy buena amiga que es terapeuta y es coach, y me recomendó a una amiga suya, que en aquel momento fue como uno de mis ángeles de la guarda. Pero con terapia psicológica, con una psicóloga. Con una psicóloga, efectivamente, que era especialista en depresión y en ansiedad. Y yo lo que había hablado, yo pensaba que me iban a dar la baja, pero no, me dieron 2 pastillas para que yo siguiera en el purgatorio, pero medicado. Claro. Entonces ahí yo lo que hablé con mi jefe, que mi jefe me había estado apoyando en ese proceso, viendo cómo iba deteriorándome, ¿no? Yo cada vez estaba más ansioso, cometía más errores, antes de llegar a esos puntos de bloqueo, ¿no? Me dijo, bueno, vete tomándote algún día por tu cuenta y vas reflexionando y vas relajándote y demás. Y el primer día que me cogí, que fue el segundo martes de noviembre de 2021, dejé a los niños en el cole, me cogí el coche y me fui a la montaña, sin decirle a nadie a dónde iba. Yo estaba muy, muy cuerdo. Hacía bastante frío y creo que me crucé con 3 o 4 personas. Entonces subí Peñalara, que es una montaña que está aquí al norte de Madrid, y cuando llegué arriba pues se empezó a abrir el cielo y dije, joder, pues a lo mejor no estoy tan mal, ¿no? Me puse a comerme un plátano y unas almendras, y a la que empezaba a bajar me torcí el tobillo y me fui al suelo. Me rompí la sindesmosis tibio-peronea, que es la membrana que une la tibia y el peroné. Entonces de repente mi mente no funcionaba y mi cuerpo tampoco. Ahí me dio la baja, ¿eh? Fue lo único positivo de todo esto. Pero a mí me daba muchísimo miedo porque yo siempre he sido de hacer, ¿no? De hacer muchas cosas y muy desde la exigencia, desde el perfeccionismo, como te comentaba antes. Y me vine abajo. Me vine abajo. Porque no era ni capaz de calmar a mis niños cuando lloraban, porque de aquellas solo se calmaban estando de pie y yo no podía estar de pie. Claro. Entonces... te sentirías un completo inútil, ¿no? En ese momento, ¿no? Totalmente. Y para mí fue uno de mis momentos más duros y más bajos el sentir esa incapacidad, me sentía incompetente, ¿no? Y tenía un miedo atroz a que mi mente no volviera a funcionar. Entonces, el síndrome del quemado, el burnout, en España se hacen pruebas de test de ansiedad y depresión, y para que
lo tengas, en teoría tienes que tener los dos. En el resto de países, con que tengas mucha ansiedad, tanto como para que sea bloqueante, se habla también de ese síndrome del burnout. Y el síndrome del burnout o del quemado suele afligir sobre todo a personas que son cuidadores de otros. Pasa mucho en médicos, en enfermeros, en personas que atienden en residencias o que cuidan de niños. ¿En padres y en madres? En padres y en madres. Está poco diagnosticado, pero seguro. Y me atrevo a decir que más en madres que en padres. Yo también. Entonces, yo tuve mucha suerte porque aparte de trabajar con Gemma, mi psicóloga, encontré a través de una amiga, una coach inglesa que había pasado por 3 burnouts y que hacía coaching grupal. Y entonces también me ayudó a tener un framework, ¿no? Una estructura muy específica de trabajo y de ejercicios de reflexión y demás para ir saliendo de ahí, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando tomé la resolución de que el mundo corporativo no era para mí. Ya había intentado varias veces antes pues, montar una empresa de bañadores customizados, otras veces un comparador de servicios de comida a domicilio, y al final siempre era como lo dejaba a medias, ¿no? Y esto fue como el detonante de decir, tengo que dejar el mundo corporativo y tengo que montármelo por mi cuenta, ¿no? Y tengo que abrazar esa llamada que yo tengo dentro. Vaya, respuesta tan larga te he dado a tu pregunta. Muy bien explicada. Has cogido por los pelos ya el tema del coaching y vamos a familiarizar a nuestros escuchantes con términos muy básicos, pero que, por ejemplo, para mí eran novedosos. El coach, que es la persona que te hace la terapia, el coachee, que es el que recibe la terapia. Hace el proceso, no la terapia. La terapia serían los terapeutas, los psicólogos. Vale. El coachee es el que la recibe y el coaching es la acción del trabajo del coach. Vale. Has sacado un tema importante y es el de la credibilidad de las personas que se dedican a hacer coaching. En otras materias todos sabemos, ¿no? Cuando necesitamos un profesional de algo, sabemos un poco cómo movernos, ¿no? Sabemos cómo buscar el prestigio de esa persona, qué universidades tienen ese prestigio, qué másteres lo acreditan y un poco tenemos como una hoja de ruta y sabemos, ¿no? Al final buscar la persona que más nos puede servir en ese momento. Pero en el tema del coaching tenemos la sensación de que hay miles de escuelas y titulitos de 6 meses y ya eres coach. Entonces, a mí me gustaría que aportaras un poco de luz en este tema. ¿Cuáles son las herramientas esenciales o exigencias básicas que hay que tener o que buscar en una persona que se dedica al coach para que nosotros sepamos que estamos ante una persona que es solvente y seria? Vale, aquí hay distintas aproximaciones, ¿no? Está la más erudita, que es irte a mirar dentro de las organizaciones mundiales del coaching o de las organizaciones locales, ¿no? ¿Qué son? O sea, ¿puedes nombrarlas? Yo me sé la que yo estoy registrado, que es la International Coaching Federation, ¿Sí? Que es la más reputada a nivel global. ¿Sí? Que eso lo que acredita es que la formación que has recibido, la experiencia que tienes que acreditar una formación básica, o la escuela en la que te formas tiene que acreditar que cumple ciertos requisitos, número mínimo de horas, ciertos conceptos, ciertas competencias, cierta supervisión antes de darte el título, para poder optar a las acreditaciones en este caso, pues de la ICF, ¿no? De la International Coaching Federation. Entonces, allí hay 3 tipos de acreditaciones, que es la de ACC, que es cuando tienes 100 horas de experiencia, que tienes que acreditar la experiencia formativa más 100 horas de experiencia con clientes o con coaches. Luego está PCC, que son 500 horas. Y luego está MCC, que sería el máster, ¿no? Que son 2.500 horas, más chorrocientas horas de formación continuada hasta que consigues esa formación, ¿no? Entonces,
esa acreditación. Entonces, al final, este tipo de organismos lo que se aseguran es de que tú cumples con un código ético, las bases del coaching, ¿no? Pues no dar recomendaciones, ciertos principios, ya sean morales o éticos, y aparte una cierta calidad formativa. Porque para la gente que no ha ido a alguna de las escuelas acreditadas por la ICF, lo que hacen son pruebas específicas de conocimiento en alguna sesión que hacen específicamente con los coaches. Entonces, mi invitación es primero a eso, a asegurarte de que la persona tiene algún tipo de formación y luego ver en qué está centrado, ¿no? Y cuál es la experiencia de esa persona. Hay personas que están más enfocadas en coaching de vida. Es decir, ¿cuál es su especialidad, no? Eso es su especialidad, efectivamente. Coaching de vida, coaching ejecutivo, hay otros que es más coaching deportivo. Ahora pues hablan también de coaching nutricional. Hay un montón de facetas que son diferentes, ¿no? Y una vez más, yo siempre digo lo mismo. Cuando se establece una relación con el coach o también en psicología con el terapeuta, es súper importante que haya confianza, ¿no? Y que tú creas que la persona en cuestión te pueda acompañar. Uh-huh. Y que si no, levantes la mano. Yo tengo muchos amigos que han empezado coaching o han empezado terapia y siempre les digo lo mismo. Date 4 sesiones y reevalúas si esa persona... sientes que esa persona te puede acompañar hacia donde tú quieres que te acompañe o no. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en procesos y nos dejamos allí. ¿Nos dejamos, quieres decir, la persona que la está recibiendo? Eso es. Es que empezamos algo y, bueno, pues ya veré los resultados. Pero primero tengo que tener claro qué quiero sacar de ese proceso, ya sea de terapia, ya sea de coaching, y luego el ver si el vínculo con la persona, uh-huh, con el coach o con el terapeuta, se ha establecido y si creo que me puedo llevar lo que necesito. ¿Qué herramientas utiliza el coaching? ¿Sobre qué se basa el trabajo que se hace? El coaching, hay distintas aproximaciones, ¿vale? Pero básicamente el coaching surge como una herramienta para lograr un objetivo. Yo siempre utilizo, es un símil bastante malo, pero bueno, siempre utilizo el mismo símil. Es como si un alpinista quiere llegar a la cima de una montaña. ¿Vale? El alpinista sería el coachee o el cliente y la cima de la montaña sería el objetivo que tiene. Uh-huh. Entonces, hay un gap entre el punto A, que es donde está el alpinista en su casa pensando en ello, y la cima de la montaña, que es el punto B, que uh-huh, es donde quiere llegar. Entonces, el coach sería como el Sherpa líder, el que se encarga de ayudar en la preparación al alpinista, pero no es el que carga con los bártulos del alpinista. Uh-huh. El alpinista se hace cargo de que esos bártulos lleguen arriba. Ya los carga él o los cargará quien tenga que cargarlos, ¿no? Entonces, el coach en este caso lo primero que se encarga es de asegurarse de que el alpinista está definiendo muy bien el objetivo al que quiere llegar. Porque es distinto escalar el Everest que escalar el K2. Son los dos 8000, pero es diferente la preparación que va a tener que tener el alpinista para uno y para otro. Entonces, muchas veces mis clientes llegan pensando que quieren escalar una montaña y se van escalando, habiendo escalado otra diferente. El CEO de una startup que vino después de haber sido padre y que sentía una falta de motivación brutal. Y él pensaba que era su motivación intrínseca. Falta de motivación a volver a dirigir su startup después de ser padre. Eso es. ¿Vale? Soy padre, tengo que volver al trabajo y ahora un trabajo que antes me flipaba y me encantaba, ahora siento un hastío profundo. Entonces empezamos a investigar, ¿no? A ver cómo definía el objetivo, qué era lo que le estaba pasando, etcétera, etcétera, y lo que no sentía, se dio cuenta de que no sentía apoyo por su mujer. Entonces pasamos de recuperar la motivación,
que era la montaña que él pensaba que tenía que escalar, a ver qué hacía con su casa, con su relación con su mujer. relación con su mujer. Y qué peticiones, qué conversaciones, Y al final acabó pues, en un tema de terapia de pareja, que era la acción que él decidió acometer para recuperar eso. Y mientras tanto, pues mantuvo las conversaciones que necesitó mantener para encontrar un equilibrio que le permitió volver a la startup con la energía que él necesitaba, que él decía necesitar. Entonces, el coach lo que se encarga es de las distintas sesiones, que serían como los distintos campamentos hasta llegar a la cima, ayudar a que el alpinista llegue a ese campamento y luego se aclimate, ¿no? Y en esa aclimatación es lo que pasa entre sesión y sesión. El coaching es un proceso siempre enfocado a la acción. Entonces, lo que hacemos es que la persona, entre sesión y sesión, haga ciertos ejercicios, haga ciertas reflexiones, ciertas lecturas, mantenga ciertas conversaciones. En función de su proceso, saldrá un plan de acción que necesita para aclimatarse y poder pasar al siguiente campamento. Tú le mandas deberes. Es como la mayor parte de mis clientes lo llaman, los deberes. Joder, más deberes. Pero una vez más, yo no me encargo de que los hagan o no los hagan. La decisión es suya. Sí, y tú interpretas tanto que los hagan como que no los hagan. Yo no interpreto, yo les ayudo a que ellos interpreten. Vale, porque ¿cómo se trabaja? Se trabaja a través de las preguntas. Se trabaja a través de las preguntas, bajo la premisa de que con nuestro lenguaje somos seres lingüísticos, entonces con el lenguaje lo que hacemos es construir nuestra realidad. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, digo de esta situación que estamos viviendo tú y yo, ¿no? Qué momento tan agradable, estoy compartiendo una charla cómoda con Toñi, es diferente de joder, es mi primer podcast, vaya mierda, ¿no? Las emociones que yo voy a sentir y cómo me voy a relacionar con la situación son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en función de eso yo siento ciertas emociones. En una siento, pues, yo qué sé, puedo sentir conexión, puedo sentir tranquilidad, puedo sentir comodidad, lo que sea, ¿no? Si me relaciono con esto como una charla contigo. Si por el contrario pongo el foco en no lo he hecho nunca, a ver si lo hago mal, ahí conecto con el miedo, conecto con la ansiedad, conecto con otras emociones y en función de las emociones que yo siento, eso me abren ciertas acciones, ¿no? Pues probablemente con una me temblará la voz, empezaré a dudar más de mí, con la otra, en cambio, pues soy capaz de mantener una conversación contigo, ¿vale? Entonces, la importancia del lenguaje, le damos muy poco valor a las palabras que utilizamos, pero cada palabra hace que la situación se abran posibilidades o se cierran posibilidades, ¿no? Yo cuando declaro que voy a hacer algo, estoy abriendo una posibilidad que antes no existía, ¿no? Si ahora te digo, vámonos a tomar un café después, estoy generando un contexto diferente que el que existía anteriormente, ¿no? Igual que esto que hablábamos de en función de cómo yo describo una escena de mi vida, puede ser de una determinada manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo que ayudamos? A que a través del lenguaje las personas, los coaches, tengan las creencias que les ayudan a conseguir sus objetivos, ¿no? Imagínate que tú vienes y me dices, joder, Pablo, yo quiero ser la mejor la mejor en grabando podcast. La mejor podcaster. La mejor podcaster, yo no sé cómo se habla. Qué bonito inglés, que me encanta a mí el inglés. Y empezamos un proceso de coaching, ¿vale? Vale. Y identificamos que durante tu infancia, cada vez que ibas a comer a casa de tus tíos y ponían la tele para comer, tu tío decía, joder, vaya vendemotos, ¿no? El reportero que estaba allí relatando las noticias en la tele. Y tú te quedaste con esa creencia de que la gente que tiene un micrófono es un vendemotos. Es una vendemotos, ¿no? Con el coaching ayudaríamos a identificar esa creencia que adquiriste hace muchos años, pero que está condicionando tu presente y que no te está dejando llegar a la cima, ¿no? A ese punto B del que hablábamos antes, a ser la mejor podcaster del mundo. Entonces, lo que veríamos es desde la Toñi que eres hoy, cómo puedes reescribir esa creencia.
¿vale? Esto, yo he trabajado mucho pues, con comunicación en público, trabajo mucho con mujeres. Te diría que el 70-80% de mis clientes son mujeres. Y hay mucho pues, del síndrome del impostor, entonces hay muchas creencias ancladas en torno a esto, ¿no? O a no puedo tener una conversación para pedir un aumento de sueldo. O no puedo, si me enfoco en mi trabajo, soy una mala madre. O soy egoísta, ¿no? Hay muchas creencias en torno a esto. Entonces lo que hacemos es trabajar para ver por qué creencias posibilitadoras, ¿no? Por ejemplo, puedo ser una excelente madre y al mismo tiempo ser exitosa en mi trabajo. Entonces, ver qué creencias nos ayudan a acercarnos a nuestros objetivos. También trabajamos con herramientas, ¿no? Pues para tomar conciencia de las cosas. ¿Como por ejemplo? Pues mira, una muy básica que yo utilizo mucho con mis emprendedores es el ayudarles a identificar cuáles son sus valores. Es decir, los valores son como nuestra brújula, ¿no? Nuestra brújula moral. Por ejemplo, para mí el trabajar con un propósito es fundamental. La contribución es fundamental, ¿no? Son como mis valores fundamentales y cuando no los estoy honrando, siento aquí una molestia, ¿no? Y me he dado cuenta trabajando con los cientos de personas que he trabajado que muchas de las personas que vienen desmotivadas tiene mucho que ver con que están trabajando en puestos en los que no están honrando esos valores. O no están sabiendo que sí los están honrando y están interpretando que no los están honrando. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, yo cuando volví a Google, mi psicóloga me dijo, Pablo, tienes que volver con motivación. Y yo pensaba, joder, volver a hacer lo mismo que estaba haciendo antes no me motiva nada, antes del burnout. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Yo ya me había puesto una fecha de salida a 1 año y pico vista. Entonces dije, pues en ese año y pico vista quiero ver cómo dejo una empresa un poco más humana de la que está siendo ahora, ¿no? Porque habían empezado con los despidos multitudinarios, todo este tipo de cosas que afectó muchísimo a la cultura. Y yo con eso sí que me podía sentir identificado, ¿no? Yo en cada reunión que tenía pues dedicaba a veces 1/3, a veces la mitad, a veces 2/3 de la reunión a preguntar al otro cómo estaba. Y de ahí surgía la magia. A veces te contaban unas movidas, otras veces pues estaban bien, pero por lo menos se sentían vistos y escuchados, ¿no? Que en un contexto de todo videollamadas, de saltar de una reunión a otra, era algo que faltaba, ¿no? Y entonces muchas veces no vemos que tenemos la opción de honrar nuestros valores desde donde estamos, más que tener que huir o buscar otras cosas fuera. Entonces, trabajamos, pues eso, ¿no? Por ejemplo, con los valores. Otras herramientas pueden ser, pues, cómo tener conversaciones de manera más efectiva. Entonces, desde hacer un trabajo previo de cuáles son mis objetivos para esta conversación, qué quiero pedirle al otro, cuáles son mis necesidades, cuáles pueden ser tus necesidades. Porque muchas veces cuando pedimos algo al otro no tenemos en consideración las necesidades que tiene el otro, ¿no? Y decimos, joder, no me quiere darme lo que yo le pido. Y es como, ¿tú has pensado en lo que él necesita? Entonces, trabajamos en función de la montaña, ¿no? De la cima a la que quieren llegar los coaches. Trabajamos con distintas herramientas. Yo pues utilizo mucho vídeo, mucho libro, mucha lectura, mucho framework. Entonces, esto les va ayudando a tomar conciencia y aparte a sentirse mejor equipados para enfrentarse a eso, a esa situación que quieren encontrar, ¿no? Y muchas veces el enfrentarse a esa situación luego les lleva también a tener otros aprendizajes. Es decir, si yo empiezo a trabajar la comunicación con mi pareja en un proceso de coaching, luego también voy a ser más efectivo en la comunicación con mis hijos, en la comunicación con mis colaboradores, en el trabajo, con mis jefes, porque tengo herramientas que he ido desarrollando y que he ido practicando. Claro. Entonces, va mucho de eso, ¿no? Va enfocado en la acción, ver qué acciones sí me sirven, qué acciones no me sirven, qué herramientas me valen y qué herramientas no me valen. Porque a ti te pueden valer unas y a mí otras. Claro. Porque tenemos nuestro contexto
y aparte nuestro cerebro está amueblado de forma diferente, ¿no? Yo tengo algunos clientes que ellos necesitan probar las herramientas para entender si les funcionan o no, Ujú. y ahí son capaces de decir, jo, qué buena herramienta. Mm. A otros les cuentas un caso en el que ha funcionado y dicen, jo, qué bien, la voy a probar, ¿no? Y ya confían plenamente en ella. Entonces, todo esto es algo que vas viendo y vas trabajando con Cada una de las con personas. cada una de las personas. Entonces, contestando tu pregunta, ¿qué utilizamos en el coaching? Nuestra herramienta fundamental es la pregunta para generar conciencia. La mayéutica socrática, Eso que es, se inventó hace tantos miles de años. justo. Y luego, lo que sí que vamos trabajando es en cómo esa persona puede ir incorporando más herramientas a su caja de herramientas o a su mochila, que le permitan vivir de una manera más responsable y más efectiva. Siempre va enfocado en la consecución de un objetivo. Dicho esto, también te digo, tengo coaches que después de haber cerrado un proceso más estructurado, luego les veo una vez al mes y vamos comentando los problemas y los retos que van teniendo y vamos trabajando un poco, picoteando un poquito más sobre eso. ¿Y cuál es la diferencia entre la terapia con un psicólogo y el trabajo que se hace con un coach? Como te comentaba, ¿no? En el coaching todo va hacia la consecución de un objetivo, a movilizarnos hacia ahí. El coach no tiene por qué ser psicólogo. Hay muchos coaches que son psicólogos, otros como yo, pues ya te has visto, falso ingeniero. Y en el coaching, pues normalmente el proceso de formación es más corto que para un terapeuta, ¿no? Que tiene que pasar 4 años de formación, más 2 Una especialidad. de Master Habilita. Bueno, pues hay una especialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir en la mayor parte de corrientes terapéuticas es que el paciente, allí sí que son pacientes, el paciente llega con que en el presente, hoy, no están cómodos con algo en su vida. Rara vez llega un paciente de estoy cojonudo, voy a hacer un procesito de terapia, a ver qué tal, a ver si remuevo un poquito de mierda y me encuentro peor, ¿no? Entonces, normalmente los que hemos llegado a terapia llegamos porque sentimos dolor, ¿no? En el presente. Yo desde que dejé Google he vuelto a terapia a trabajar otras cosas, ¿no? Y entonces la terapia, la mayor parte de corrientes terapéuticas, siempre hay alguna que es un poco diferente y se sale un poco de la norma, lo que hablan es de cómo mi pasado condiciona cómo estoy viviendo el presente, ¿no? Porque, como hablábamos antes, el lenguaje que yo utilizo hace que me relacione con el presente de una determinada manera. Y la mayor parte de cómo me relaciono con mi presente tiene que ver con el subconsciente, ¿no? Esa parte de la que no somos conscientes y esos pensamientos que salen en formato automático, ¿no? Decía Marian Rojas que el 50% de nuestro subconsciente se conforma entre los 0 y los 4, hay otros que dicen entre los 0 y los 6, otro 25% entre los 6 y los 12 años y el resto entre los 12 y vete tú a saber cuándo, ¿no? Dependiendo de cuándo fallezcamos. Y que al final, en torno al 90% de nuestro día vivimos desde esa parte subconsciente, ¿no? Es como si viviéramos como en un iceberg y nosotros conscientemente vemos la puntita del iceberg, pero hay muchísimo ahí debajo. Entonces, la terapia va de ir sacando a relucir cuanto más puedas de ese iceberg para, desde quien estás siendo hoy, ver cómo eso está afectando a tu vida. ¿Vale? Y ese dolor que estás sintiendo, ver cómo lo puedes transitar o lo puedes vivir de otra manera. Entonces va mucho de pasar al plano consciente y
tomar decisiones, sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, que es una que se ha estado... Sí, que ha sido la principal, ¿no? Sí. Durante muchos años lo que buscaban era eso, ¿no? Yo hago un comportamiento o tengo unos pensamientos, voy a ver qué es lo que estoy pensando que me genere eso. Entonces, si cambio lo que estoy pensando, voy a cambiar el comportamiento. Entonces, bueno, al final eso funciona desde el punto de vista de que es como aprende nuestro cerebro por recompensas. Entonces, en el coaching el foco está puesto en el futuro, en llegar a la cima, y suelen ser también procesos mucho más tácticos y mucho más cortos. Un proceso de coaching suele ir de 4 a 6 meses. Yo tengo clientes con los que llevo trabajando más de un año, pero ahí vamos trabajando en distintas áreas, porque ya generamos un contexto de confianza y vamos trabajando en las distintas áreas que les van surgiendo. U otros objetivos, ¿no? Efectivamente. Otras cimas que quieren escalar. Entonces, básicamente eso. La terapia tienen que ser terapeutas certificados, con una formación que normalmente es mucho más larga que la de un coach. Graduados. Aparte de eso, tiene mucho impacto toda la parte del pasado. En el coaching solo nos importa el pasado cuando nos está condicionando el si llegamos a la cima o no llegamos a la cima. También tengo muchos casos en los que papá y mamá han salido a relucir en la segunda sesión. Esto es así, pero pero que sobre todo es eso, ¿no? Tener claridad de que la terapia va más enfocada a eso y suelen ser procesos más largos, ¿no? Lo habitual es que un proceso de terapia menos de 6 meses es muy, muy extraño, y la mayor parte de ellos pues te tiras años con un psicólogo. Con el psicólogo, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí serían esas las... Bueno, y hay otra que para mí es fundamental. En el coaching, el coach no hace diagnóstico. El coach es el experto en el proceso y el coachee o el cliente es el experto en su vida. Entonces, el coach va a guardar del proceso y va a asegurarse de que el proceso se siga religiosamente y minuciosamente, pero nunca va a diagnosticar, no le va a dar la opinión al coachee. ¿Por qué? Porque la experiencia que tiene sobre la vida del coachee es lo que el coachee le ha contado. Claro. Entonces el sesgo es brutal. Claro. Y aparte, no tiene la preparación para hacer un diagnóstico clínico de la situación por la que está pasando. Y me hablabas de que había unas líneas rojas. Sí, justo, era lo que te iba a decir. Las 2 líneas rojas que tenemos en el coaching es si identificamos que la persona tiene indicios de depresión, que ahí la premisa es derivarlo a un terapeuta o a un psiquiatra, e igualmente si la persona dice que tiene intención de hacerse daño a sí mismo o a otras personas, ¿no? Que sí que tenemos la obligación de también derivarlo a un terapeuta o a un psiquiatra. Vale, en el código deontológico. Justo. ¿Y tú consideras que la terapia del coaching es una herramienta básica para un emprendedor antes de iniciar una startup? Esta es una pregunta trampa, ¿no? Porque por una parte me lleno el bolsillo y por otra... A ver, creo que cuanto más consciente y más equipado y más preparado vayas en la ascensión de cualquier cima, mejor vas a ir, ¿no? Si tú has trabajado sobre tus miedos, si tú has trabajado sobre tu comunicación, si tú has trabajado sobre cuáles son las mejores opciones que tienes a tu disposición para llegar al éxito, como tú definas el éxito en el emprendimiento, va a ser mucho más fácil que optimices de cara a eso, ¿no? A mí me pasa, hablando con algunos CEOs y les pregunto sobre su estrategia, ¿no? Sobre cuál es la estrategia, tal. Me dicen, no tengo tiempo para sobrevivir, ¿no? Y es como, ya, pero ¿hacia dónde llevas el barco? ¿Hacia dónde llevas la startup? A que sobreviva.
Ya, pero direccionalmente tendrá que ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Sí, pues a convertirme, a levantar mucha pasta. Ok, vale, pero si tú sabes hacia dónde vas, no, pues a conseguir hacer felices a mis clientes. Vale. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No? ¿Hacia dónde quieres realmente? ¿Cuál es tu éxito? Porque muchas veces acabamos optimizando hacia cosas que no son, ¿no? Y tomando decisiones que nos acercan hacia hitos intermedios que realmente nos alejan de nuestro fin último. Entonces, si yo empiezo un emprendimiento sabiendo cuál es mi fin último, va a ser diferente, ¿no? Si yo quiero montar una empresa que esté conectada con mi propósito, que sea sostenible, en el que todo el mundo trabaja de 9 a 5, las decisiones que voy a tomar son diferentes que si quiero montar un unicornio. Obvio. Claro. Si yo me planteo eso al principio, esas decisiones van a ir mucho más encaminadas. Y sobre todo si me lo voy replanteando a medio camino. Claro. Porque a medio camino a lo mejor digo, a tomar por saco, yo lo que quiero es vivir tranquilo. Que pongan otro CEO. ¿No? Entonces, si alguien antes de empezar se plantea, ¿para qué quiero emprender? Si es para demostrarle a papá que puedo, a lo mejor me puedo plantear un camino más fácil, ¿no? Si es para forrarme, pues... En este podcast nos hemos dado cuenta que no, que tampoco es una motivación que lleve al éxito. Claro, ¿no? A lo mejor te haces TikToker y ganas mucha más pasta. Sí. Entonces... O político. Sí, ahí sí, sobre todo si tienes una moralidad laxa, ¿no? Entonces, para mí, cuanto más meditada esté tu decisión, y eso es el coaching, es tomar decisiones más informadas, es tener la mochila más llena de herramientas para cuando las cosas se pongan feas, saber qué hacer. Vale, o sea que el resumen de esto es que para un CEO o para los co-founders de una startup, el coaching lo que aporta es herramientas. Aporta herramientas y aporta claridad. Y a veces lo que aporta es un espejo. Es un espejo de alguien que no tiene, como dicen los ingleses, meeting the game, ¿no? No hay un ego de por medio. Yo trabajo mucho con una startup que les hago tengo como 13 o 14 procesos de coaching con ellos, les hago la formación interna y aparte, bueno, pues les ayudo con temas de estrategia. Y el CEO me ha dicho muchas veces, vente a trabajar con nosotros. Yo tengo mucho más valor desde fuera. Porque claro, yo te puedo sacar a ti los colores, a él los colores. Claro, porque ves desde una perspectiva desde fuera. Y hubo un día que uno de sus directores les sacó los colores y yo me dediqué durante un rato a echar gasolina al fuego para que les picara de verdad. Si hubiera estado dentro no habría podido. Claro. Porque soy juez y parte. Claro. Entonces, el tener una persona desde fuera al que, a ver, seamos honestos, a todos nos importa que le vaya bien a nuestro cliente, ¿no? Porque... también, joder, tenemos un poco de orgullo profesional, ¿no? Claro. Pero al final yo voy a acompañar a ese CEO tanto si me dice quiero cerrar la empresa porque entro en concurso de acreedores, como si quiero venderlo o hacer una IPO, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a ayudarle a escalar la montaña que él me diga. Entonces, tener a alguien que te espeja todo esto, otro día le dije a un CEO, siento que te has convertido en el papá de tu startup. Porque es lo que estoy viendo. ¿Cuándo vas a ser el CEO? Ha cambiado. Y las decisiones que está tomando son distintas. Y ahora vamos a hablar de los personal boards de Ancla, que tú eres moderador de uno de ellos. Para empezar a hablar de los de Ancla tenemos que hablar en general de qué es un personal board. Así que cuéntanos qué es un personal board y cuál es la dinámica de trabajo y la estructura de un personal board.
A ver, un personal board, tal y como los trabajamos dentro de Ancla, es un grupo de emprendedores que nos juntamos con una cadencia mensual, unas 2 horas. Hay grupos que lo alargan un poco, sobre todo cuando se hacen en presencial, pero la mayor parte de nosotros nos juntamos durante 2 horas. Y es un espacio seguro, confidencial, con personas con backgrounds completamente diferentes. Es decir, allí no te encuentras a un competidor, claramente, porque al final no habría seguridad psicológica, ¿no? Claro. Y es un espacio, muchas veces el único espacio, que un grupo de 7 emprendedores u 8 tiene para abrirse en canal. ¿Vale? Un personal board normalmente, como moderador, empiezas con un check-in muy rápido, viendo qué tal está todo el equipo, ¿no? Todo el grupo. Y luego vamos trabajando, ¿no? Cada una de las personas tiene un tiempo limitado, porque vamos muy al grano. Porque Sí, o sea, tenéis un tiempo, ¿no? tenemos Para tiempos intervenir cada uno. para todo. Intervenciones medidas. Entonces se comparte cómo estás en lo personal, en lo profesional y en lo social. ¿Vale? Porque se ha demostrado que la parte social es fundamental para el bienestar de no solo de los emprendedores, De cualquier individuo. de cualquier individuo. Lo que sí que se ha visto es que yo creo que todos los que emprendemos, lo primero que sacrificamos es la parte social, de amigos y demás. Entonces, bueno, el ver y el hacer un checkpoint, una vez más, para que dentro de ese iceberg que comentábamos antes, tomar conciencia de cómo están las cosas. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es evaluar qué ha ido bien ese mes, porque como nos reunimos con una cadencia mensual, qué no ha ido bien, puntuamos del 1 al 10 cómo va eso, qué emociones hemos sentido, porque el lenguaje emocional y el ser capaz de identificar nuestras emociones es fundamental para poder gestionarlas, y si es prioritario para nosotros hablar sobre ese tema o no, si es urgente e importante. ¿Vale? Entonces se hace un pase por toda la mesa. Después de, como te había dicho, hacer un icebreaker muy cortito. Sí, una foto, ¿no? Sí, efectivamente. Y tomamos esa foto, luego se decide sobre qué tema o temas se va a hablar esa vez, se va a hablar más en profundidad. ¿Qué se decide? ¿A mano alzada? ¿Cómo se decide eso? Depende de cada grupo y depende de cada momento, ¿vale? Porque muchas veces hay personas que puntúan como poco importante y poco urgente un tema que sale de forma recurrente. Entonces, el grupo puede decidir, oye, pues, Toñi, tú que no has hablado en los últimos 6 meses. Decide tú, ¿no? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no nos cuentas sobre este tema que lo has sacado 6 veces y lo consideras poco urgente y poco importante, pero sigue ahí, ¿no? Otras veces hay una persona que claramente está pasando por un mal momento. Entonces, normalmente se trabaja eso. Hay otros momentos en los que todo el mundo está estable y alguno de los miembros ha propuesto presentar algo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, una vez lo que les dije es, oye, os comparto herramientas de coaching de equipos que os puede ayudar a la hora de gestionar vuestros equipos de forma más efectiva. O hacemos un deep dive, o sea, comentamos, hoy vamos a hablar sobre la relación con co-founders, me lo invento. Entonces, esa vez no hacemos profundidad sobre uno de los temas que no están yendo todo lo bien que podrían ir, sino que profundizamos sobre ese otro tema que hemos definido, que queremos divulgar sobre ello o compartir. Y otra de las opciones, que a mí todavía no me ha pasado, pero que es una posibilidad, es sobre uno de los temas que ha ido bien ese mes. Oye, ¿por qué no vamos a hablar de lo que va bien? Porque muchas veces somos muy dramáticos, ¿no? Y ponemos todo el foco en lo negativo, pero joder, celebrar tampoco está mal. No, y se supone que dar gracias todos los días es una de las técnicas que debemos usar todos los individuos para ser felices o intentar serlos, ¿no? Dar gracias por tantas cosas que tenemos que dar gracias cada día. En el primer momento que ponemos los pies en el suelo, decir gracias porque me he despertado hoy, esta mañana. Y he abierto los ojos. ¿No? Sí. Yo lo hago, ¿eh? Sí, yo de hecho he tenido coaches a los que les mandaba eso, ¿no? Al final del día anota 3 cosas
por las que puedas dar gracias. Y tuve una que durante un mes fue incapaz de apuntar más que una cosa. Y yo siempre les digo, siempre puedes decir, hoy no te has meado encima. Eso lo puedes agradecer seguro. Sí, muchísimo. Entonces, volviendo a tu pregunta, los personal boards al final son un entorno seguro en el que no hay juicio. ¿Vale? Pues esto es fundamental, porque después de compartir el tema, cuando tratamos un tópico de los que han ido mal, sobre todo, el resto de participantes ¿Sí? compartimos historias nuestras que creemos que pueden ser relevantes para la persona. Es testimonial completamente. No damos recomendaciones. No juzgamos. No le decimos, pobrecito tú. Pero cabe la posibilidad de hacerlo si te lo pide, ¿no? O sea, si yo expongo un tema y digo... Que Carlota Oye, no me escucha. Y digo, por favor, dame tu opinión. ¿Es posible eso? O sea, si tú pides la opinión, Formalmente no deberíamos. no se puede en ningún caso. Alguna vez ha pasado. Pero no está dentro de lo que es... Sería una dinámica pura del personal board, no se dan opiniones. Vale, ¿Por qué? Porque ahí entramos en el juicio. claro. O sea, no está en contra de la esencia del personal Eso es, board. eso Vale. es. O sea que vale. Entonces, si Carlota me escuchas, no se dan opiniones nunca y nunca ha pasado. Es nuestra directora, Carlota, que no lo sepa. Entonces, y fue la que me formó como moderador. Entonces, se hace eso, luego la persona normalmente agradece, ¿no? El que cada uno se haya desnudado y haya contado sus miserias relacionadas con eso y comparte sus aprendizajes. Ujú. Y luego el resto de los participantes también comparten sus aprendizajes, porque al final cuando uno habla sobre un tema, aprendemos todos. Claro. Entonces también es importante el reconocimiento del resto del grupo y verbalizar esos aprendizajes que nos hemos llevado. Y ahí daríamos la clausura del personal board. Todo va medido con tiempos. Entonces, lo más importante, ¿no?, es el nunca nada a nadie. Es la confidencialidad de que lo que se comparte ahí, porque al final hay gente que habla de sus negocios, habla de sus parejas, habla de... Sí, lo que se habla en el personal board se queda en el personal board. Efectivamente. Y luego no se puede faltar nunca también. Esa es otra de las Eso es. características. Al final el compromiso es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo ese día necesitaba tu historia y no has estado? ¿No? Y es también un tema de respeto. Entonces, cada personal board establece sus normas Ujú. de cuál es la penalización por no asistencia, cuántas faltas puede haber. Sí, cada grupo pone sus reglas. Eso es. Que es Dentro de una estructura que tiene que, que expone el moderador, entiendo, porque cuando uno se apunta a un personal board no sabe de qué va, entonces es el moderador el que cuenta, claro, y el que dice, oye, esto y esto es lo que hay que hacer. Justo. Y por aquí. Vale. Entonces nosotros en nuestro personal board tuvimos 2 salidas durante este año y hemos hecho 2 incorporaciones, entonces hicimos un ejercicio de refundar ese personal board, de ver cuáles son esas penalizaciones, cuántas... Había una persona que estaba en la cuerda floja y le dimos una última oportunidad. Entonces también fue un momento de hacer ese ejercicio. Sí, de comunidad. De comunidad, efectivamente. Entonces es un espacio muy único porque es de generosidad. Es de generosidad pura, porque yo estoy ahí con mi escucha, con mi presencia y aparte con mi vulnerabilidad. Y tanto yo estoy ahí como está una persona que tiene mogollón de experiencia, que ha emprendido 500 veces, como está alguien que está teniendo dudas sobre cómo emprender. Pero que a cambio tiene una experiencia súper rica en un montón de otras áreas. ¿Y qué aporta el personal board de Ancla a los emprendedores? ¿Qué aporta? Primero, una red de soporte. ¿Qué es esto de la red de soporte? Como mencionábamos antes, ¿no? Somos seres sociales
y necesitamos tener pilares que no se muevan, ¿no? Necesitamos una cierta certidumbre. Y hay momentos en los que las cosas se ponen feas. Y el mar estaba en calma hace un minuto y ahora no tengo para llegar a fin de mes y no tengo para pagar a mis empleados y de repente empiezo a tener picos de ansiedad o fallece alguien cercano o hay momentos en los que me siento muy solo y me siento muy solo en medio del océano. El personal board es como una flotilla que te ayuda a que, bueno, pues en esos momentos duros, tú en cualquier caso, todos los personal board tenemos un grupo de WhatsApp. En cualquier caso, si tú tienes uno de esos días, uno de esos momentos, siempre lo que puedes hacer es escribir al personal board y decir, quiero convocar un personal board de emergencia que se una el que quiera. Vale. ¿Vale? Entonces, de repente empieza a pasar a ser parte de esa red de soporte, ¿no? Y muchas veces, antes, algo que no te he mencionado, ¿no? Pues cuando un founder está solo, ¿no? A veces el coach o el terapeuta, en función de lo que decida hacer, se convierte en parte de su red de soporte. Porque puede ser la única persona con la que habla ciertos temas. Claro. Pues esto, en el personal board ocurre un poco lo mismo. Y hay cosas que, pues a lo mejor no me apetece contarle a mis socios. O a lo mejor no me apetece contárselo a mi mujer. O a lo mejor no me apetece contárselo a mis amigos, ¿no? Claro. Porque puedo sentir culpa, puedo sentir vergüenza, porque, bueno, no me siento cómodo, ¿no? Y en cambio, cuando me preguntan qué tal voy en estos temas, si todos somos vulnerables, que es el principio del personal board, yo voy a serlo y yo voy a compartir eso. Entonces, acaba siendo un entorno muy mágico, en el que se establecen vínculos muy profundos en muy poco tiempo. Yo siento mucha analogía con el coaching, ¿no? Porque al final yo con mis clientes y con mis coaches tengo que establecer un vínculo muy rápido mucho tiempo, ¿no? Necesito que se desnuden desde la primera sesión para que vean que mi trabajo vale la pena. Claro. Pues en el personal board pasa lo mismo. Nos acabamos de conocer y de repente es como si nos conociéramos de toda la vida. Y de repente, parte de lo que nosotros hemos hablado es como, joder, tenemos que pasar más tiempo juntos. Y saber, ya fuera del contexto del personal board, irnos a tomar una caña. Y ver si te puedo echar una mano con no sé qué. O te pongo en contacto con no sé... ¿No? Porque, joder, te sale esa parte, ¿no? Desde esa generosidad que yo creo que es fundamental en el personal board. Entonces, ¿qué le aporta al emprendedor? Un lugar seguro, aprendizaje, porque aprendes de perfiles que son muy distintos al tuyo y de sectores que también son distintos al tuyo. Y aparte, yo creo que todos sentimos cariño los unos por los otros, ¿no? Claro. Porque. Es ese vínculo profundo, claro, sí. que muchas veces no tienes ni con tus amigos. Claro, espiritual. ¿Y por qué recomiendas el personal board de Ancla? Para mí es un regalo y lo hemos hablado muchas veces dentro del personal board de, joder, 15 minutos antes de conectarme me da una pereza infernal. ¿Por qué? Porque tengo 17.000 cosas que hacer. Y tengo a los niños gritando por allí y joder, salgo renovado. Cuando estoy presente y estoy allí, salgo renovado. Lo estás disfrutando, lo estás gozando. Es un momento muy mágico. Entonces, muchos lo escucharán y dirán, joder, 2 horas de mi tiempo al mes. La pregunta es, ¿cómo puedes permitirte no hacerlo, ¿no? El tener un espacio en el que puedes contribuir, puedes ayudar mucho. Nosotros hemos tenido momentos en los que era como, joder, es que le está cambiando el día o la semana a esta persona.
ha venido completamente perdido y ahora se va con distintas acciones que puede probar. O distintas conversaciones que puede mantener, o distintas cosas que puede pedir. Entonces, hay una parte de contribución muy fuerte y aparte es eso, es uno de los pocos espacios de no juicio que existen. Y como emprendedor te enfrentas al juicio todo el santo día. Todo el santo día. Empezando por el propio, ¿eh? Claro. Entonces, salir de aquí y salir de la mente y estar presente, compartiendo desde un lugar de voy a contribuir o voy a aprender, y todo lo que pase se queda aquí. Para mí eso es un regalo, como te decía antes. Y es algo que hemos compartido en varias ocasiones, ¿no? Podía haber metido una reunión, en mi caso podía haber metido una sesión de coaching. No, eso está en el calendario, eso es sagrado y eso no se mueve. Nos reunimos el tercer miércoles de cada mes, de 5:15 a 7:15. Y ya está. Y eso es impepinable. Entonces, yo no me organizo viajes, yo digo que no a formaciones, porque para mí es una prioridad. Y no solo por mí. Sino también por los demás, tus compañeros de grupo. Eso es. Entonces, yo creo que es un regalo el tener algo tan asequible al alcance de la mano. Totalmente gratuito. Claro. Como lo son casi todas las cosas buenas de esta vida. ¿Y qué momento vital del emprendedor crees que es el ideal para pertenecer, incorporarse a un personal board de Ancla? Ayer. Porque ya estés pensando en montar una empresa o lleves con tu empresa mucho tiempo, siempre vas a poder aprender y siempre vas a poder contribuir. Y siempre, ¿no? Yo he tenido alguna conversación con algún emprendedor de, pero es que todavía no he montado nada, o todavía no he tenido éxito en nada, ¿no? ¿Qué voy a contribuir yo? Y luego te das cuenta, dentro de los personal boards, que hay historias de, pues cuando yo entrenaba en baloncesto, que es relevante para la persona. O cuando yo me estaba planteando el hacer esta cosa o esta otra, que no tiene nada que ver con haber levantado 1.000 millones. No tiene nada que ver con eso. Sino tiene que ver con esa humanidad compartida, ¿no? Y con que hay veces que solo necesitamos sentirnos escuchados. Y mientras tanto, gente con mucha más experiencia nos está regalando esa experiencia. Entonces, desde ahí y luego desde el otro lado, ¿no? Cuando yo ya he tenido éxito o mucho fracaso en el emprendimiento, normalmente tengo mucha ansiedad y mucha incertidumbre en cualquier fase del emprendimiento, sea por lo que sea, ¿no? Porque al final las preocupaciones, yo creo que es lo que dicen de los hijos, ¿no? Que los niños pequeños te generan preocupaciones pequeñas y los niños mayores te generan preocupaciones grandes, ¿no? También cuando tengas una startup grande, pues a lo mejor en vez de plantearte si le pagas el sueldo o no cobrar con tus 3 co-founders, te estás planteando si le puedes pagar el sueldo a 500 personas o a 1.000 personas que tienes por debajo. Entonces, el tener un espacio seguro en el que poder hablar de esos temas y sacártelos del pecho, hay veces que simplemente sacándonos del pecho las cosas, sacando esos fantasmas de debajo de la cama, ya estamos sanando, ¿no? Ya estamos sanando. Poniendo un poco de luz, esos fantasmas desaparecen, ¿no? Entonces, para mí los personal boards son esa luz, ¿no? que enfocamos debajo de la cama y esos fantasmas no son tan grandes o a lo mejor son manejables.
son más manejables. O a lo mejor aprendo cómo lo puedo hacer. De gente que ha pasado por ahí o que me da una historia completamente rocambolesca de otro tema de la que puedo aprender. Porque al final el aprendizaje cruzado es algo que nos sirve a todos. A todos. Pues llega la última pregunta de este podcast, la que hago siempre. Si Pablo, el señor coach y emprendedor y mentor, se encontrara con el pequeño Pablo, ese que quiere ser granjero, ¿qué le diría? Que viviera más desde el corazón y desde la tripa y menos desde la cabeza. Creo que esa sería... Y que confiara en que lo iba a lograr. Y que iba a encontrar su camino. Pues queda dicho. Pablo. Mil gracias. Mucha salud y mucha suerte. Igualmente. Ancla es una asociación sin ánimo de lucro. Únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender sin renunciar a tu calidad de vida.